era, vi que estuvieron debatiendo en el grupo algunos ejercicios. Si Ah. alguno puntual tenía alguna duda o consulta acerca de los ejercicios de la práctica mientras se van uniendo, y si no, ya vamos al ejercicio en sí mismo que se compartió. Profe, yo tenía una consulta respecto a eso. Buenas noches. Sí, sí. Quería consultarle, profe. Bueno, había dos o uno, no me acuerdo, que era particularmente para averiguar qué lenguaje reconocía, y había otro que era qué función era la que estaba cubriendo esa máquina de Turing. Sí. Mi consulta puntualmente es, yo lo que hice fue, digamos, en hoja, como simulando una situación de examen, no sé si el examen va a ser así, hacer como varias iteraciones y ver, para el caso de la función, qué operación estaba haciendo sobre los números unarios. Y bueno, ahí después pude deducir qué función estaba aplicando. ¿Es ese el mecanismo con el cual se tiene que averiguar, o hay algo más eficiente, o deberíamos basarnos en GFLAP? Porque sentía que si lo pasaba a GFLAP y hacía como test en GFLAP era como, o sea, hacer trampa o qué sé yo, no sé. O sea, en esos ejercicios, particularmente lo que esperamos es una justificación teórica, que es esta máquina de Turing, por ejemplo, en el caso de funciones, ¿no? Realiza la función inList, ¿no? Ya que detecta si tal elemento está o no en la lista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O esta máquina de Turing lo que hace es resolver una suma o una resta. La entrada debería ser de la siguiente forma y la salida debería ser de la siguiente forma. Se puede poner un ejemplo o algún borrador que ustedes utilizaron para darse cuenta del procedimiento, pero más que nada lo que nos interesa es la justificación teórica, la entrada y la salida. Claro. No, El cómo se dieron cuenta, no hay una metodología así, digamos, paso por paso, sino probarlo, probando. No sé, Mara, si Sí, no es que hay, no hay en un este algoritmo. caso es empírico, y además el tema pasa porque la justificación de una función dentro de una máquina de Turing es un proceso matemático muy complicado. Nosotros nos basamos en este tipo de situación empírica, ¿no? Pero lo importante es, más que nada, ver la estrategia que se usó en esa máquina de Turing, el algoritmo que está tras esa máquina, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué algoritmo está definiendo, ¿no? Y por ahí una buena práctica, además de ver la máquina de Turing en su funcionamiento en sí, es decir eso, ¿cuál es el algoritmo que está detrás de esa máquina de Turing? Que siempre hay uno, ¿sí? Dada siempre muy clara la configuración de entrada, muy clara, como decía Facundo, la salida, la configuración final, en este caso de la Turing, y dentro del proceso, que en este caso son algoritmos porque para esta máquina de Turing, qué es lo que cómo está haciendo ese algoritmo, ¿no? Hacer un programa sobre eso y un programa hecho en un lenguaje, en un pseudocódigo, o en un lenguaje Turing completo, o probar la máquina de Turing, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que nos importa en este caso, más allá de que descubran qué hay detrás de esa Turing, es sí, lo que está haciendo, ¿no? Cómo lo está haciendo y por qué se dieron cuenta que era eso, más que nada. Porque sí, uno la corre y lo va a encontrar, pero la idea es qué hace en general, entonces es encontrar el algoritmo que está inmerso ahí adentro. Ese es el tema. Más que nada sobre el modelo computacional de Turing, ¿no? Con eso basta. Y está bien. No sé si respondí la pregunta, Nicolás. Sí, en realidad yo lo que hice fue probarlo varias veces, o sea, sin probarlo no me daba cuenta qué algoritmo está aplicando. Creo que a mí me parece prácticamente imposible ver la máquina de Turing y decir, esto es una resta, por ejemplo, ser como demasiado diccionario, pero nada, lo probé un par de veces y después sí, uno cuando repite el algoritmo dice, listo, ya entendí lo que está haciendo. Claro, Era el mismo o había algo más óptimo y entonces yo no estaba tomando el camino óptimo, ¿no? Era esa la consulta más que nada. No. En estos casos que tienen ustedes, no. Estas máquinas son sencillas dentro de todo lo que tienen. ¿Sí?
Las hay más complicadas. Igual no Pues se ya, usa para lo que es procesos algorítmicos, no se usa la máquina de Turing para demostrarlo, pero si vos lográs hacer una máquina de Turing para un algoritmo complejo y la máquina de Turing va bien, estás seguro que va a funcionar, digamos, no va a tener ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, se usan o lenguajes esenciales o pseudocódigos sobre lenguajes Turing completos, ¿no? Esa es la idea, uno no se la pasa haciendo tuning para probar si el algoritmo está bien o no, pero, pero bueno, el fundamento matemático y el fundamento computacional, sí, sigue siendo siempre la máquina de Turing. Sí, es así. Pero si vos ves la estrategia en general, vos decís, bueno, esto siempre que pone este número menos este, lo que va a hacer es ir, volver, copiar, poner una suma. Vos tenés los palitos más otros tantos palitos y bueno, si vos, o ese que era fácil, que estaba en la teórica, que reemplazaba el más con un palito. Y bueno, si esa estrategia funciona bien, la verdad que anda siempre, ¿sí? Es genial. Así que sí, es la forma. Bueno, sí, para el parcial sí tienen que hacer algo así, sí. Generalmente nosotros, si damos para ver qué hace la Turing, si damos un ejercicio para ver que ustedes descifren qué hace la Turing, vamos a dar una Turing que funcione para eso, no que se vaya por algún caso que no. En general va a pasar eso, si es que tienen... una Turing siempre vamos a tener en el parcial. O van a tener que ver qué hace o van a tener que hacerla. O sea, no hay otra forma, ¿sí? No escapa esas dos cosas, por eso se los digo, ¿no? Entonces, si nosotros se la damos, seguramente la Turing va a estar funcionando bien. Y si no, la hacen ustedes. Y va a funcionar bien también, seguramente. Así que bueno. Bueno, Facu, no sé, ¿cómo hacemos? Sí, ¿Ninguna no, duda? Entonces, no la sé si... práctica, ¿todo bien? ¿Con la práctica? ¿Sí? Bueno, avanti entonces con la función in o inList. Sí, como hacemos siempre, lo que proponemos es que alguien lo muestre, que muestre su solución y vamos iterando en función de eso. Vamos viendo Acá posibles. hay, Sí, acá si hay hay dos, candidatos. sí, dos candidatos en el chat. Fernando y Florencia que pasaron. Fernando es copy. Pero es ese, ¿no? Porque dice copy, Sí, pero, ¿sí? no, porque hice una versión que era más complicada y después hice la copia y lo achiqué un poquito. Está. Por eso quedó ahí copy. Sí, yo dije, me mandó otro, de copiar algo, no sé. Está bien, dale, dale. ¿Querés compartir, Fernando, la pantalla, mostrarnos y lo probamos, pero primero nos contás la estrategia? Sí. A ver. No sé si. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, sí, sí, sí. Bueno, primero, en todo, hasta Q6 va leyendo primero todas las primeras partes, digamos, el in, el paréntesis, y copia, es de dos cintas, y copia la segunda cinta el pivot. Después lee el punto y coma, y ya lee el corchete, y si lee otro corchete, directamente se va a Q17 que ya empieza a hacer la escritura de que es falso, igual a falso. Si lee otro o un 1, los va a ir pasando de uno a uno entre las dos cintas y si llega a la coma y ya sale, ya empieza en Q8. Si son iguales va a pasar todo lo que sigue y va a ir hasta Q8 y va a hacer la escritura de que es verdadero. ¿Cómo comparás que son iguales, Fernando? Porque tiene que llegar a
la segunda cinta tiene que llegar a 0. Vos escribiste el pivot en la cinta número 2, ¿está bien? Sí, Luego detectás un punto y coma y empezás a comparar. ¿Reseteaste el cabezal como para comparar izquierda a derecha? Ah, ahí está. Sí, sí, sí. acá. Perfecto. Perfecto. Reseteas el cabezal y ahí comparás el pivot con el primer elemento. Y si son iguales, ya marcás que es verdadero. Claro, porque tiene que llegar a la coma y el segundo tiene que llegar a estar... Acá me parece que me faltó por si el último es igual, que me parece que en la otra versión sí lo tenía. Lo que pasa es que este lo traté de achicar un poco porque el otro era muy, muy gigante. Y lo había probado con los que estaban, con estos que estaban para probar en el Word, pero creo que si el último es el que está bien, ahí rompería. Acá va a pasar a Q14 cuando no es cuando compara que no es igual, va a pasar a Q14 para reiniciar el pivot. Está bien. Y va a ir pasando. Acá, con este ejemplo, capaz de ser mejor, aunque lo deja muy chiquitito ahí. Sí, 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 pasa eso. Ahí lo que hace es que ya ese lo tomó bien, entonces ya pasa todo y lo deja en verdadero. Perfecto. En Sí. el caso de lista vacía, va por la ramificación de abajo, la de abajo de todas. Ya pasa directamente al Q17 y ya escribe el falso. Está bien. Igual sí, me parece que si el verdadero es el último, me parece que esta versión rompe. No, bueno, Será. Pasa que ahí funciona. pusiste un 1 ya. No sé si te está leyendo el primer uno que pusiste o el último. No sé si te pone verdadero por el último o por el primer uno que ves. Sí, sí, debe ser eso. Ahí está, sí. Claro, ahí rompe. Sí, sí. Porque si no tenía el otro era bastante más. A ver si se ve. Este era bastante más complicado acá. Claro, este sí. Sí, sí, me olvidé de probar esa parte. Bueno, después pasó el otro que no era el copy, que en ese sí funcionaba. No, no, pero en general está bien. Te falta contemplar el escenario, pero está bueno que hiciste una ramificación para la lista vacía. Reiniciar cada vez que no coincide el pivot con el primer elemento. Volvés a reiniciarlo. Y en el caso, bueno, el tercer caso es en el caso que coincida. Está muy bien la estrategia. Creo No que sé ahí, si creo alguno que ahí tiene. ya. A ver, probemos. No. Tranqui, tranqui, lo Dale, sí, arreglás. sí. ¿Alguno tiene alguna duda respecto a la estrategia del compañero? ¿Alguna pregunta? ¿Algún caso que cree que no funciona? En general, lo que yo veo es que está muy bien encarado. ¿Alguno pensó otra estrategia? Ahí viene en el chat que dice que lo hicieron bastante igual. Pero si alguno tiene otra estrategia y lo quiere plantear. Profe, yo Sí, lo había arrancado de la misma manera, después, bueno, lo había terminado, pero me quedó tan grande y tan complejo que dije, si esto lo tuviese que corregir un profesor sería un desastre y más, yo lo leo después no sé, el siguiente día y no lo iba a entender. Entonces
como que seguí otra estrategia, no la terminé igual, pero mi idea era copiar, digamos, lo que está entre corchetes, entre asteriscos, porque lo vi así en alguna PPT, creo, y bueno, la idea era primero hacer una pasada para copiar todos los elementos de la lista entre asteriscos, separados por asterisco, y bueno, después volver al pivot y empezar a comparar, ¿no? Pero para simplificar el caso, porque la lista justo esa tiene como, puedes terminar en una coma, puedes terminar en un corchete o en un paréntesis, es como que tiene varios casos que contemplar y me parece que complejiza mucho la vista de la máquina, pero había Quizás exactamente lo esto mismo. de los asteriscos, la idea de usar asteriscos o de reemplazar por asteriscos, es más útil en una máquina unicinta, ¿viste? Porque en este caso, al tener una máquina multicinta, tenés la ventaja de escribir el pivot en una cinta aparte, como acá lo planteó Fernando, y vas comparando los elementos siguientes aprovechando la multicinta. Si tuvieras que hacerlo con una unicinta, ahí sí tenés que marcar de alguna forma, con asteriscos o lo que vos quieras, aquello por lo cual ya pasaste y comparaste. Que creo que por ahí viene la mano de lo que vos habrás visto en la teoría en las presentaciones. Cuando es unicinta, como vos haces el recorrido y tenés un solo cabezal, sí o sí tenés que indicar por dónde pasaste. No sé si se entiende. Sí, entiendo la diferencia. Yo lo que quería es tratar de evitar contemplar tantos casos de si terminaba con una coma o terminaba con un corchete o todos esos casos que, bueno, son bastante complejos y queda como medio grande el algoritmo. Pero sí, creo que por ahí sería más performante el otro. Copiar el pivote en la segunda y empezar a comparar a partir de la primera cinta. Vos lo que decís es unificar los separadores, ya sea el punto y coma o sea, que la lista esté rodeada de asteriscos, no el elemento en sí mismo. Claro, solo para reducir la cantidad de transiciones y demás, pero no sé, o sea, por ahí lo complejiza demasiado también. No lo terminé, quizás por querer simplificarlo se complejizaba más. Tengo una pregunta como para que lo pienses. Después, al fin y al caso, tenés que respetar el formato de salida. Sí, el formato, digamos, lo copiaba en la segunda cinta. O sea, esas listas separadas por asterisco iba a la segunda cinta, la primera la dejaba tal cual Ok. después ponía B o F al final, según corresponde. Bueno, justamente hoy lo que va a dar la profe Mara en la clase de hoy se trata un poquito de eso, de qué es más performante y qué es menos performante. Quizás al hacer todo un recorrido para preparar la cinta, en este caso como estandarizando, ¿no? Todo con asteriscos los separadores, le estás agregando un recorrido extra, lo cual, si funciona, va a estar bien, no es que pedimos la máquina de Turing más performante. Pero quizás la clase de hoy también te responde eso de cómo lo hago con una cantidad más óptima de movimientos. Recordad que cada vez, cuanto menos muevas el cabezal, más óptimo va a ser tu algoritmo. Y acá podés aprovechar justamente esto, de que quizás tenés infinitas cintas y cabezales a tu disposición. Quizás reemplazar o unificar la entrada no es estrictamente necesario. Pero igual, para mí, ya que arrancaste por ese método, trata de terminarlo porque está bueno que termines el ejercicio y veas cómo te resulta y la cantidad de movimientos que terminás haciendo. Pero quizás para un examen siempre andar por la opción quizás más sencilla, más simple. No lo complejices si no es necesario, más si tenés una multicinta. Porque la multicinta justamente te facilita resolverlo en menor tiempo y en menor cantidad de movimientos, quizás porque tenés más cabezales disponibles, ¿no? Más recorrido disponible. Oye, profe, bueno, gracias por el consejo, lo sigo. Una práctica muy interesante es escribir el algoritmo que hay atrás de esta máquina de Turing, ¿sí? O sea, yo les propongo escriban un programa, ustedes van a decir, bueno, sí, uso todas las estructuras que tengo, uso clases, uso esto, uso el otro, ya está, tengo una clase que hace todo, o una función que hace todo, pero acuérdense que las funciones de alto nivel, o las sentencias, o no sé, cualquier cosa que tengan en alto nivel, sea un método, lo que fuese, siempre se traduce a lo esencial, ¿no?
Y acuérdense del assembler, por ejemplo. Ustedes en el assembler no podían hacer muchas cosas. Entonces, cuando un programador escribe una sentencia de alto nivel, en un lenguaje, por supuesto, Turing completo, de alto nivel, después había que llevarlo a un montón de pasos que, claro, ustedes no se preocupan como programadores, no se preocupan, pero la realidad es que eso está haciendo todos estos pasos cuando uno va a un nivel bien abajo. Entonces, es una muy buena, práctica hacer el algoritmo, escribirlo en pseudocódigo, a ver qué es el algoritmo que está detrás de esto, porque seguramente ustedes lo pensaron, es claramente un algoritmo. Y la estrategia, lo que llamamos estrategia, es eso. ¿Cómo pienso yo un algoritmo para resolver la función inList? O in. ¿Sí? El compilador, cuando hacían compiladores pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Ya hablamos de eso un montón de veces. Que por ahí algo que yo tengo escrito en una línea dispara un montón de funciones, de cálculos que son más básicos, pero que hay que hacerlos. El promedio es un ejemplo de eso, ¿eh? Claro. Entonces yo puedo usar un montón de funciones prom, average, lo que tienen los lenguajes, todo preparado, pero detrás de esa función hay todo un algoritmo que resuelve el promedio. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea también, ¿no? Hacer estas comparativas de lo que es la Turing y su poder de cómputo con algún algoritmo escrito en algún lenguaje Turing completo, como pseudocódigo, aunque sea un pseudocódigo claro, ¿no? Esa es la idea. Esa es una buena práctica para estrategias, ¿no? Así que bueno, Facu, ¿seguimos? Sí, ahí vi justo que Sebastián, ahí estaba viendo, lo hizo con Unicinta. Ah, sí. Así que estaría bueno, si lo querés mostrar, Sebastián, Wow. decía la consigna de multicinta, pero buenísimo lo hayas hecho Unicinta, si lo debatimos. ¿Estás ahí, Sebastián? ¿Querés que lo...? Sí, profe. Me muero, Sí, no, Sebastián. recién ahora veo que Wow. decía multicinta, perdón. Yo nunca No lo pasa nada. intenté con una cinta. La verdad, es la primera vez que lo voy a ver. Siempre lo hice Sí, con dos cintas, tres, a lo sumo. bueno, básicamente creo que lo había explicado recién, Fernando. Es tipo, como habías dicho, usé tres variables. Una que era primeramente para ir marcando los elementos de que tengo del elemento pivot. No lo Tipo, estamos viendo, Sebastián. ¿Podés compartir o no? sí, Si pasa que podés, estaba no con el, sé. Si no pasa que lo... estaba con el celular porque estaba teniendo problemas de internet. A ver, ingreso, ya comparto. Así ya tienen. Ay, Facu, ¿cómo vamos a extrañar esto en la presencialidad, eh? ¿Cómo Sí, vamos a no sé hacer? cómo. No No sé sé. cómo vamos a hacer. Enchufen en el proyector y lo vemos. Yo no sé qué vamos a hacer sin el G-Flag para ver. Ahí se está viendo. Sí. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Bueno, te explico más o menos el procedimiento por arriba. Usé tres variables. La X, que es para indicar en sí que estoy procesando el elemento pivot, ¿no? Esa variable se va a ir moviendo de acuerdo a que estoy procesando a cada elemento del pivot y va a volver al inicio cuando cambio del elemento de la lista también que estoy procesando. Y después, para procesar los elementos de la lista, lo que hago es usar dos variables. La I, que identifica al elemento actual que estoy procesando la lista, y la Z identifica los elementos que ya pasé por ese elemento de la lista y quiere decir que no pertenece al elemento pivot, ¿no? Entonces lo marco con una Z como para discriminarlo. Entonces básicamente bueno, me paro la X, lo que es el primer elemento del pivot, y voy y busco en sí mismo al elemento actual de la lista que estoy procesando. Entonces, eso es lo que busco siempre una I, una Y. Entonces, lo que hago es, bueno, marcarlo a ese mismo elemento que estoy procesando, vuelvo de vuelta a la X y así voy a ir avanzando de uno en uno hasta que llegue el criterio donde, bueno, ahí en Q3 se puede ver
que si el elemento de la X apunta a lo que es el punto y coma, quiere decir que ya terminó de procesar el elemento pivot, y ahí tengo que evaluar si es el mismo que el elemento pivot, o en caso de que no. Esas situaciones se van a dar, bueno, cuando estás parado, por ejemplo, si el elemento de la lista, el que viene, o sea, el que está a la derecha del elemento que estoy procesando actual, o sea, la I, tiene que ser sí o sí, o un corchete, que quiere decir que estoy en el elemento final de la lista, o una coma, que decir que puede ser el primero o en el medio. Entonces ahí va por verdadero y bueno, pertenece. En caso de que no, es ahí en Q20 creo, que vuelve a lo que es el Q2. Esa ahí se reutiliza en sí, es como que cuando rechaza, por así decirlo, y lo que hace, bueno, hay un bucle que marca, si hay I, lo marca todo como una Z y vuelve después para atrás, o sea, hasta donde encuentre la X, y a la X también la vuelve a lo que sería el comienzo del primer evento pivot. Lo veo muy complejo, o sea, yo lo testeé con varios, pero es como que no estoy muy confiado 100%. ¿Lo testeaste con un solo elemento en la lista? ¿Que no No, exista? ¿Que testeé- exista? ¿Que sea el único? sí, sí, ¿Sí? eso sí. Bueno. El A ver, primer elemento de la lista. Sí. mostrá uno que uno que lo encuentre a lo mejor en el último lugar, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok. Fast run. Sería, a ver, caso, o sea, no me acuerdo la sintaxis era In, con mayúscula. in. Paréntesis era, ¿no? Sí, Si me equivoco. paréntesis. 1, por ejemplo. Corchete. Que sería, bueno, en este caso sería el primero. Ahí. ¿Me Sí, acuerdo? Ahí estaba bien, ¿no? Sí. Quiero ver. sí. No recuerdo muy Sí, bien. sí. Ok. Bueno, pertenece. Eso por lo que veo. No lo había copiado, así. Copiala para... por Sí, favor. tendría que haber Porque hiciste ahí un Fast run, sí. funcionamiento. Sí. Bueno, un elemento que esté en el medio. 3. Yo decía, Sí. Sebastián, que hagas un step by state, así lo veían los chicos cómo Dale. funcionaba. Ok, dale, copio así, ahora lo pongo en Sí, step by state. sí, sí. 1, 3. Vamos a ponerle este que esté en el medio. A ver si está bien. Sí. No, esto sí se ve horrible que vamos por ahí, sí, haciendo lo que es Nada, el no seguimiento. importa. Bueno, Pero, pero vamos viendo qué hace. ok. Despacito. Bueno, los tres primeros estados son lo que sí tiene que estar, que sería el in, bueno, el paréntesis en sí mismo hasta que encuentre el primer elemento del pivot. Ujú. Acá lo que hace es marcarlo con una X y se mueve a la derecha. Y acá es, bueno, que sí o sí tiene que haber más elementos del pivot, más unos, hasta que llegue, digamos, el punto y coma. Ahí identifica creo que el corchete. Y este sería el primer elemento, que, digamos, de la lista. Y ahora lo que hago, bueno, marcarlo como una I, se puede ver, y vuelve para atrás. Y vuelve en sí al estado inicial y ahora se fija. Dependiendo de lo que hay, veo si es el último elemento del pivot o si hay más unos en sí. Como acá hay, lo que hace es marcar X, el siguiente, y así va sucesivamente. Acá identifico que hay una coma y ahora evalúa, porque quiere decir que terminó el elemento, del primer elemento de la lista y se fija si lo voy a aceptar o si lo voy a rechazar, dependiendo. Acá vuelve, ¿y cómo lo hace? O sea, lo hace volviendo para atrás y se fija de que como acá había, delante de la X, justo avancé ahí rápido, delante de la X no había un punto y coma, entonces quiere decir que ese elemento no corresponde, o sea, no es igual al elemento pivot. Entonces lo que hace es volver todo para atrás, lo que es la X en sí del pivot, lo marca como una Z, o sea, lo que fue ahí la I lo marcó como una Z, como diciendo ya es un elemento procesado, y ahora, bueno, acá vuelve todo para atrás hasta lo que llega al paréntesis, y ahí se vuelve a empezar el ciclo. Para marca con una X, una I, el siguiente, y ahora ya como lleva una coma,
vuelve para atrás y analiza qué hay después de la X. Que tiene que haber un punto y coma, sí o sí. Como ve que no hay, lo que vuelve es, bueno, todo para atrás marca con una Z y reinicia también lo que es la marca de la X. Vuelve, quiero ver, este sería el caso de aceptación. Marco el primero. Bueno, así sucesivamente. No se me acalambra el dedo. Y ahora sí, como ve que adelante hay un punto y coma, vuelve todo para adelante, se fija que hay acá mismo, tiene que haber una coma delante de este elemento de la I, o un corchete. Un corchete quiere decir que va a ser el último elemento. Entonces, bueno, ahí identificó de que sí, y lo que va a hacer es pasarlo como que verdadero. Lo que sí acá, me parece que tendría que haber como un proceso que vuelva todo para atrás y acomode, ¿no? Porque Tal cual. quedó basura. Sí, eso es lo que Tal cual. Sí, está viendo. si lo querés dejar bien, sí. Igual las máquinas de Turing que estudiamos, estas máquinas de Turing son de decisión. Es decir, en realidad decide si la acepta o no la acepta y bueno, el resultado es una consecuencia. Así que nosotros para dejarlo bien, los volvemos y bueno, los prolijamos, pero en realidad es una cuestión visual nada más. Las configuraciones marcan los resultados, pero ya la máquina de Turing paró, aceptó, quiere decir que está bien. Así que bien, Ok. bien. Muy bien. Bueno, muy bien, bien. Jugada, la máquina de Turing de Sebastián de una cinta. Bien, bien, bien. Sí, porque uno tiende a usar más porque es más fácil, ¿no? Así cuando usas más cintas, ¿no? Igual son equivalentes, así que no hay problema con eso. Pero bien, bien, muy bien. Bueno, Facu, ¿arrancamos? Sí, arrancamos. A menos que tengan alguna otra duda o consulta, de igual forma, si lo quieren postear en Miel, pero si la quieren hacer ahora, si alguno quiere mostrar alguna duda, lo vemos. En general, las que estuve viendo en el chat están bastante bien y las que mostraron, la verdad, muy Bien. completas. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces comparto y vemos, a ver, complejidad, que bueno, tiene algunas cositas complejas, pero no pretendo que hoy todos entiendan esperen que vamos a compartir. Si no comparto, no voy a arrancar, ¿no? Ahí estamos. Ahí va. Pantalla. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, hoy vamos a dar nuestra primera clase de complejidad computacional. Sé que ustedes, según lo que me han contado y me informé, no ven esto, me parece, en ninguna otra materia. Entonces, vamos a hablar de la complejidad de los algoritmos, que es un tema muy interesante, que está ahora muy en boga y entonces nos es importante decirlo, sé, porque Facundo también me lo ha comentado, que hay muchas empresas, entre ellos en la que él trabaja, que evalúan si los postulantes, digamos, a un puesto de trabajo, si no corregime, Facu, vos, saben sobre este tema de complejidad de un algoritmo. Y saben calcularla, ¿no? En algún punto, por lo menos aproximarla, que es lo que pretendemos nosotros hacer. Y como, bueno, me interesa, y ustedes sobre todo que están en los últimos años, ya están en el último año, que por lo menos se vayan, no digo sabiendo 100% cómo, esto es muchísimo, es una teoría muy compleja, pero sí lo básico, lo fundamental, para que puedan, por lo menos, si escuchan, si alguien habla sobre complejidad computacional, que tengan una idea de lo que es. Entonces, nosotros el otro día hablamos sobre los problemas que son decidibles, los que son indecidibles. Dijimos que los problemas decidibles son aquellos en los que podemos formular un algoritmo,
¿sí? Para ellos. En esto se meten las funciones recursivas primitivas, las totales y los lenguajes recursivos. Fuera de esto, bueno, tenemos, fuera tenemos los no computables, los que ya sabemos que una computadora no va a poder resolver, ningún programa o proceso lo va a poder resolver, mucho menos un algoritmo. Y después tenemos también los indecidibles, ¿sí? Que son aquellos que calculan las funciones parciales, los lenguajes recursivamente enumerables, y entre ellos tenemos el famoso halting problem, la teselación, la lógica de primer orden, bueno, y unos cuantos. Ahí, ¿sí? Que no tienen decisión. O sea que la máquina de Turing, si lo vemos en términos de Turing, esto son las máquinas de Turing que paran y me dicen sí o no, acepto o no acepto, pero paran en un estado de aceptación o en un estado de rechazo. Todas las máquinas de Turing que venimos haciendo ahora solo tienen estado de aceptación, pero sepan que todo el resto son rechazos, ¿no? Entonces tendrían que ir a parar a un estado de no, o sea, en un Q no. Estas vamos en un Q sí. Entonces, bueno, todas estas son las que probablemente las máquinas de Turing no paren. Entonces son más abarcativas. Bien, nos vamos entonces nosotros ahora a concentrar solamente en los problemas decidibles, aquellos que tienen una solución algorítmica, en los que puedo yo hacer un algoritmo, ¿sí? Que es lo que ustedes conocen normalmente. Bueno, esto es un poco lo que yo me adelanto siempre a los slides, es un poco decir que los problemas computables que son decidibles es porque existe un algoritmo y los no decidibles porque no existe un algoritmo. O a veces decimos que existe un proceso, algo más grande que un algoritmo. Entonces, hay problemas que requieren muchos recursos, tanto la memoria como espacio, y que en la práctica se vuelven irresolubles. Y ahí apuntamos. Entonces vamos a ver un poco qué es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo es una secuencia, esto ya lo deberían ustedes haber visto, me imagino, en una secuencia finita de pasos que termina en un tiempo finito, ¿no? Tiene que terminar. Esto es como la Turing, tiene que parar de alguna manera. Me puede decir que sí, me puede dar falla, pero tiene que parar. Esos pasos de los que hablamos son operaciones, cálculos, acciones, sentencias, llámenlo como quieran, que se van a efectuar sobre ciertos objetos, ¿no? Entonces, esos pasos tienen que cumplir estas tres cosas fundamentales. Tienen que ser precisos, o sea, que no haya duda, que cualquiera que lo ve no tenga duda de lo que tiene que hacer. Tiene que estar bien definido, es decir, ser determinístico. Siempre que pongo una entrada, esto va a obtener, si yo pongo una entrada y me da un resultado y viene Facundo, pone esa misma entrada, le tiene que dar ese mismo resultado. También no puede cambiar, no me puede dar algo no determinístico. Me determina una misma entrada, me determina la misma salida. Y además tiene que ser finito, eso siempre, un número determinado de pasos. Y tiene que parar. Acá, ¿por qué puse esto de receta? Porque, por ejemplo, siempre nos enseñaron que las recetas de cocina eran un algoritmo. Sí, está bien, son pasos para hacer algo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo acá, si uno tiene una receta donde dice salar a gusto, eso ya no es un algoritmo. Porque ese paso no está bien determinado. Entonces, salar a gusto no es un algoritmo. ¿Sí? Condimente a gusto, no. Eso no es un algoritmo. Entonces los pasos tienen que estar muy bien definidos. Así que cualquier receta no es un algoritmo. Los maté con esto, con la receta de la... No sé, me acuerdo que hacíamos el huevo frito. Bueno, si dice salar a gusto no es un algoritmo. Ahora, poner 10 gramos de sal es un algoritmo. ¿Por qué? Porque me especifica bien qué tengo que hacer. Bien. Entonces un algoritmo nos es útil para resolver un problema. Y un problema es una situación que tengo que analizar y que la resuelvo a través de una serie de cálculos y una serie de datos. Pero bueno, eso hay problemas difíciles, fáciles, hay algoritmos más complejos, más sencillos. De hecho, han hecho Turing, no sé, Nicolás mismo dijo, bueno, yo esta Turing la hice y la otra me pareció un poco más compleja, entonces hice otra, pero las dos andan. Entonces, hay distintas formas, tal vez alguna sea más eficiente que la otra, pero
tengo varias formas de hacerlo. Bien. Entonces, acá nos vienen varias preguntas. Va a decir, ¿cuándo un algoritmo es bueno o no? ¿Cuándo es complejo o sencillo? Entonces, si hay más de un algoritmo que resuelve el problema, ¿con cuál me quedo? Entonces, mucho podría depender de la facilidad que tengo para programarlo, ¿no? Cálculos que hago, las operaciones que utilizo. Si es muy complejo, rebuscada, la operación es muy enmarañada, bueno, ahí por ahí se complejiza un poco. Otra medida, otro recurso que podría yo utilizar es el tiempo que tarda en resolver, la memoria que va a ocupar. Entonces, de todas estas cosas que estuve diciendo, que estuvimos charlando, de todos estos recursos, el más importante para la complejidad computacional es el tiempo, sin duda. Pero como siempre, podríamos poner, y lo vamos a ver al final de estos slides, las mejores computadoras, las mejores, las más rápidas. Puedo poner una más rápida todavía, siempre puedo mejorarlo, pero la limitación no es una cuestión de tecnología, sino una cuestión computacional. Siempre mido cómputos. Muy bien. Entonces, ¿cómo medimos la complejidad de un algoritmo? Bueno, lo vamos a medir esencialmente, esto es mucho más complejo que lo que estoy diciendo acá, pero la vamos a medir por la complejidad de sus cálculos. Sobre todo aquellos que valga la pena medir, ¿no? Si no son algo que es despreciable, no me interesa. Y dentro de esos cálculos, la cantidad de tiempo que voy a necesitar emplear para ejecutarlos. ¿Sí? Bien. Entonces, hay varias maneras de analizar los algoritmos utilizando la medida del tiempo, ¿no? Puedo hacer un análisis empírico, el famoso testing. Yo digo, bueno, tengo una instancia, mido esta, mido la otra, digo, ya está, medí 5 o 6 más o menos, dije, chao, este es el que tarda menos. Entonces, ojo, no es seguro, la pérdida de tiempo y esfuerzo, es un conjunto de pruebas siempre acotado, o sea, bueno, instancias acotadas. Y en el análisis teórico, en realidad, lo que voy a hacer es determinar matemáticamente, esto es el tiempo, la cantidad de tiempo que va a llevar la ejecución, siempre independiente de la computadora, independiente del lenguaje. Entonces, para ese análisis teórico, la ciencia de la computación establece el modelo sólido, un modelo sólido, consolidado, como la máquina de Turing, o bien algún lenguaje Turing completo, un lenguaje esencial, bueno, alguno que tenga claro bien los cálculos que tengo que hacer. Voy a tener pruebas relevantes y voy a observar muy bien el tamaño de esas pruebas. Bien, para fundamentar el modelo como decíamos recién, usamos la máquina de Turing, sí, claramente. ¿Por qué? Porque la máquina de Turing define siempre un algoritmo, es finita y puede ser determinística y segura. Es decir, es segura ¿por qué? Porque siempre me baja el nivel, ¿está bien? Esto que les decía yo del ejemplo del average, si ustedes hacen un programa en un lenguaje de alto nivel, Turing completo igual, ¿no? Y yo le pongo A igual a average de una serie de números. Sí, está bien, va a resolver el promedio. Pero yo sobre esa sentencia no puedo calcular el tiempo. ¿Está bien? Entonces la tengo que bajar a un nivel, tengo que bajar mucho más el nivel de ese algoritmo que hay ahí adentro para poder estudiarlo. Porque si no, no puedo. La máquina de Turing no tiene dudas en ese sentido, porque procesa básico. ¿Está? Entonces es un modelo de cómputo ideal, no tiene dudas en ese sentido. Bien. Entonces, voy a medir la complejidad temporal y puedo medir la complejidad espacial. Nos importa fundamentalmente el tiempo, es la cantidad de tiempo necesario para efectuar un cálculo, y la complejidad espacial es la cantidad de espacio necesario para hacer ese cálculo. Un cálculo vamos a decir que es más complejo que el otro si requiere más tiempo, ¿no? Viéndolo en una máquina de Turing, voy a decir que la complejidad temporal tiene que ver con el número máximo de movimientos o pasos que va a llevar esta máquina de Turing con cualquier cadena de entrada de longitud n.
Y la complejidad espacial tiene que ver con el número máximo de celdas de la cinta que va a requerir el cálculo. Si tiene muchas cintas, el número máximo de cada cinta. Bien. Entonces, formalmente, si una máquina de Turing se detiene para una entrada determinada, el tiempo de ejecución es el número de pasos que la máquina ejecute, que lo vamos a llamar así, T. Tiempo máximo de la máquina de Turing sobre la entrada. Bien, esto es lo que dije antes de la complejidad. De todas maneras, por supuesto que comparar tiempos en un algoritmo de un lenguaje Turing completo y la máquina de Turing, vamos a ver cómo lo manejamos. Pero bueno, vamos a ver un par, no lo pasamos haciendo máquinas de Turing como modelo, pero sí vamos a ver un par de ejemplos como para que quede más o menos claro este tema. ¿Por qué la usamos? O por qué es buena, ¿no? La máquina de Turing. Bien, si nosotros tenemos un algoritmo que lo que va a determinar es la suma de dos enteros. Fíjense que este algoritmo tiene como entrada dos enteros en notación unaria. Cuando uno habla de la cantidad de unos que tiene el elemento, vamos a determinar que la cantidad de unos que tiene B es n. Y como output me da la suma. Entonces acá hay un algoritmo muy sencillo, después lo miran bien, pero que lo que hace es agregar un 1 al final del elemento A y sacarle un 1 al elemento B. Finalmente me da como resultado A. ¿Sí? Bueno, básicamente es fácil ver que este algoritmo funciona, va a funcionar, se ve, es claro, es conciso, bien los pasos que tiene que dar, no hay duda, me dice cuál es la entrada, va a parar. Entonces, lo que vamos a ver es que este algoritmo funciona y lo que queremos saber si es eficiente, ¿no? En cuanto al tiempo. Entonces, vamos a decir que esto tiene, lo más complejo que tiene es un ciclo while, ¿no? Que se repite n veces, que es la cantidad de elementos que tiene B. Y en cada repetición va a hacer tres operaciones. Primero va a verificar que B sea distinto de blanco. Un if sería una selección. Va a aumentar A y va a disminuir B. Entonces, en realidad va a tener 3n cálculos en este ciclo. Fíjense que los ciclos son siempre los que generalmente hay que prestarle atención, ¿sí? Y el ciclo es un constructor muy clásico en los lenguajes esenciales. Y después va a tener finalmente un cálculo para la salida. En total, la función del tiempo sobre n va a ser 3n más 1 en este algoritmo. Entonces, si uno quiere empezar a estudiar el tiempo, nosotros vamos a decir que si B es un número que tiene 10 unos, es el número 10, tiene 10 unos, va a terminar el algoritmo tardando 31 unidades de tiempo. No importa cuál es el tiempo. Si tiene 1000, 3001. Si tiene 10 a la sexta, bueno, este. Si tiene 2 a la 100, este. Entonces, este algoritmo uno lo puede estudiar y puede ver más o menos que es un orden bastante lineal, ¿sí? Bien, así es como uno estudia la complejidad temporal, encontrando la función del tiempo en función del tamaño de la entrada y viendo esta entrada, ¿no? Bien. La Turing que nosotros hicimos en la teórica anterior, la que era tan fácil y sencilla como reemplazar este más por un 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta Turing ultra sencilla para la suma, realmente un algoritmo sencillo, distinto a la otra Turing que hicimos, de la suma. Uno lo primero que hace es empezar a pasar números de un lado a otro y este algoritmo la verdad que está buenísimo y hace lo mismo. Fíjense que a este 1 lo reemplaza por un asterisco y después reemplaza este más por un 1, pone un asterisco al final para que le quede lindo el resultado y se acabó. Entonces, el cálculo que lleva a hacer esta Turing, si ustedes lo cuentan, ¿no? Lo ven en cantidad de pasos que hace la Turing, será la cantidad de elementos que tiene, de unos que tiene la A, la cantidad de unos que tiene la B, más 2, que son aquellos que hacen que se reemplacen los asteriscos, se ponga este asterisco al final.
Después, si quieren, ustedes la pueden probar. Bueno, con una entrada donde vamos a suponer que A y B tengan 10 como máximo elementos, unos, bueno, esto va a tardar 22, si tiene 1000 va a tardar 2002, si tiene 2 a la 100 va a tardar esto. Entonces hicimos una comparación de las sumas de dos números en un unario con un algoritmo, ¿sí?, de suma en unario, X, y la máquina de Turing que hace esta suma sencilla. Y bueno, número más, número menos, la cosa se mantiene más o menos igual, ¿sí? Ojo, no comparamos el mismo algoritmo. Sería un buen ejercicio tomar esta Turing y hacer el algoritmo que representa esta Turing, de marcar el asterisco y reemplazar, y ver cuánto tardaría en función de los pasos que ese algoritmo tiene. Pero estamos dentro de un orden parecido. Bien. Entonces, esto ya nos muestra algunas cosas. Que el tiempo de ejecución de un algoritmo tiene que ver con sus operaciones básicas, ¿sí? Las asignaciones consumen poco tiempo. Las comparaciones, las sumas y las restas consumen un poquito, pero no tanto. Los mayores consumidores son las multiplicaciones y las divisiones, y ambas dos consumen el mismo tiempo, valga la redundancia. Ojo que hay algunas multiplicaciones que pueden generar más tiempo para valores muy grandes. Tal vez en los valores chicos se mantengan igual, pero en valores grandes me cambie la cosa y se vuelva factorial el asunto. Y los ciclos, que son los que más tiempo consumen, ¿no? Entonces, el tiempo de ejecución dependerá generalmente también, además de las operaciones básicas, del tamaño de la entrada, ¿no? Entonces, para problemas de ordenamiento sobre grafos y matrices, arrays, en general, se utiliza la cantidad de elementos de la instancia de la entrada. Pero para problemas sobre números, se utiliza la cantidad de bits que puede representar esa instancia, ¿sí? Teniendo en cuenta que, ojo, que las multiplicaciones cuando son números constantes pueden ser sencillas, pero cuando hay multiplicaciones que exceden un tamaño determinado, ahí la cosa cambia. Entonces, comparamos algoritmo de alto nivel, máquina de Turing, no son los mismos cálculos, tenemos varias formas de resolver, podemos tener varios algoritmos para resolver un problema. Entonces, en la práctica, como les decía, rara vez vamos a trabajar con máquinas de Turing. Las descripciones de los algoritmos de alto nivel, como el de suma binaria, son fáciles de usar. Sin embargo, tenemos, ojo, con el tiempo de ejecución en algoritmos que están encerrados adentro de otros que parecen más sencillos. Bien, entonces, pero ¿cómo podemos comparar dos algoritmos? Realmente, el algoritmo de suma en unario, el que vimos fácil, ese que tiene el palito en el medio reemplazando al más, ¿es el mejor para sumar dos enteros? Bueno, no sé. Bien, supongamos el siguiente algoritmo que suma dos números enteros, en binario. Ahora, le cambio la representación. Digo, en vez de sumar unario, sumo binario. Porque no lo puedo hacer, es un alfabeto. ¿Sí? Entonces, esto se los dejé para que ustedes lo vean. En realidad, un número n de cifras que pueda llegar a tener para representarse en binario, un determinado número decimal, se puede calcular como el logaritmo en base 2 del número decimal, ¿no? La parte entera más 1. Siempre va a ser menor o igual. Entonces, supongamos que yo tengo un algoritmo que suma dos números en binario. Bueno, este algoritmo toma 3 y devuelve 1. La suma. En binario. Este algoritmo, dije, toma dos números enteros mayores que 0, mayores iguales que 0, codificados en binario. Por ejemplo, un número A en base 10 es una secuencia de dígitos unos y ceros en binario. Por ejemplo, el 49 es esta secuencia. Después tengo un número B,
con otra secuencia, y lo que me va a dar de resultado este algoritmo es la suma en binario. ¿Sí? Sin embargo, este algoritmo, fíjense que como dije antes, el dominio son 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad acá va a usar un C, que es el carry, que va a usar este algoritmo. Entonces acá tiene un ciclo, después lo ven tranquilos para no... Porque si me pongo a explicar los algoritmos, esto me va a sacar de lo que a lo que quiero llegar. Entonces, créanme que esto hace la suma en binario de estos números, de estos dos números, y utiliza uno más para hacer el cálculo. Entonces, básicamente, tiene, fíjense, un bloque, un ciclo acá, ¿sí? Tiene acá una asignación. Dentro del ciclo tengo una suma, una comparación y una asignación. Y por fuera, para dar el resultado, tengo una comparación y una asignación. Entonces, este algoritmo, donde A y B tienen n dígitos binarios, va a ejecutar en iteraciones, y por cada iteración va a hacer 6 operaciones. Entonces, el número total de operaciones que va a lograr hacer, como máximo, siempre como máximo, porque no sabemos exactamente el número, por eso tomamos el peor caso, va a ser 6 por la parte entera del logaritmo del primer número, más 9. Entonces, acá tienen el desglose, después mírenlo bien, cualquier cosa, si no, ponemos un paper para explicarlo. Pero la cuestión es que como máximo va a llegar a eso. Bien, entonces, si yo tengo el algoritmo en unario que vimos, el de la suma, ¿sí? El de la suma que tiene el más en el medio, que es sencillo, es un algoritmo bastante interesante. Y después tengo el algoritmo o sea, también, que calcula la suma, pero es en números binarios. Fíjense cómo cambia, ¿no? Parece con un B de tamaño 2 elevado a la 30, ¿sí? ¿Cómo cambia el tiempo? Este tarda mucho menos, pero mucho menos que este. Entonces, parecía que estaba bueno, sí, y sigue estando bueno, porque la verdad que está bueno. Comparado con la Turing más o menos daba lo mismo, pero con otro alfabeto para este mismo cálculo que tengo que hacer, que es la suma, me da un tiempo mucho menor. Para el mismo, para el mismo B, digamos, en este caso. Bien, o A. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta. ¿El algoritmo de suma en unario es mejor para sumar dos enteros que el otro? Bueno, más allá de la respuesta, que no es práctico, claramente, es claramente menos eficiente que el codificado en binario. Pero, entonces yo lo que digo es que la dificultad del problema puede también depender de la forma de la codificación de la entrada. Entonces, hay que ver cómo uno codifica y saber qué le conviene o no le conviene, ¿no? Porque ya vemos que puede haber diferencias. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un algoritmo cuyo tiempo de ejecución no crezca exponencialmente a medida que aumenta el tamaño de la entrada. El algoritmo que va a ser práctico va a ser el que tiene ejecución polinomial. Ya vamos a volver sobre esto más adelante. Entonces, más allá de esta comparación que hicimos recién en base binaria y en base unaria, tenemos otro tipo de problemática en los algoritmos. No todos los algoritmos tienen resolución lineal, es decir, sumas, por ejemplo, restas, ¿sí? Con números, sino que a veces dependen de los casos de entrada, no del tamaño, sino de los casos de entrada. Supongamos nuestro claro ejemplo, una lista de n valores y queremos ver si un determinado elemento pivot pertenece a la lista. Entonces, acá tenemos un algoritmo escrito en un lenguaje Turing completo,
dice, definimos inList con 2 elementos, pivot y lista, y para cada elemento en la lista preguntamos si es igual al pivot. Si es igual, retorna 1 y se va, y si no, vuelve a preguntar. Muy bien. Para cada elemento en la lista, ¿no? Entonces, hago acá una comparación. Primero, si es igual a la lista. No sé si no me pasé. Y acá una comparación si es igual. ¿Pero cuánto tiempo hace esto? ¿N veces? ¿Es la longitud de la lista? No. Porque el número, no sé, tal vez sí. Pero el número de pasos va a depender del lugar que ocupa el pivote en la lista. ¿Sí? Porque existe la posibilidad que el elemento se encuentre al principio, al final, puede que nunca lo encuentre y tengo que recorrer toda la cinta, toda la lista. ¿Está bien? Entonces, estos son otro tipo de algoritmos que merecen otro tipo de cómputo respecto de su complejidad temporal. Entonces, para este tipo de algoritmos siempre va a ser necesario evaluar el tiempo, ¿sí? En el mejor caso, en el peor caso, en el caso promedio, bueno, en el mejor caso, en esta situación del inList, por ejemplo, el elemento está en la primera posición. Ese sería el mejor caso, listo, el primero y lo encontré, ya está. Ahora, el peor caso, en ese caso es constante, es fácil, pero el peor caso es que el elemento no está en la lista, por lo cual tengo que recorrerla toda, ¿sí? Inclusive el último. Y el caso promedio, bueno, el medio no. Primero porque tiene mucho cálculo en el medio de estadísticas, de probabilidades que puedan llegar a estar, no estar. Bah. El caso promedio no se toma, ¿sí? Generalmente no. Entonces, en este tipo de situación de los algoritmos que tienen estas características, siempre nos vamos a quedar con el peor caso. Siempre. Muy bien. Esta es un ejemplo de este algoritmo, del inList o el in que vimos recién, del que hicimos nosotros, y al que le calculamos la función de pasos de la Turing, ¿no? Este es el algoritmo inList que hicimos nosotros, o in. Y bueno, a nosotros nos llevó a calcular, bueno, dijimos 3 para pasar in y el corchete, 2n más 2 para copiar pivote en la cinta 2. Nosotros lo que hacemos es copiar el pivote en la cinta 2, después lo pueden mirar. Después hace la sumatoria desde igual 1 hasta acá menos 1 para todos los elementos para cada elemento de la lista, más n más 2. Acá están los movimientos. Y finalmente hace este cálculo para escribir el resultado. La cuestión es que después de calcularla, nos dimos cuenta que la función tenía que ver con este cálculo. Para todo a sub i, elemento de la lista. Después, si quieren, lo miran tranquilos. Bien, bueno, nada. Una acotación, cómo medir, por ejemplo, el in en una máquina de Turing. Pero bueno, uno lo mide directamente en un algoritmo, en un pseudocódigo de un algoritmo, en un lenguaje Turing completo y es lo mismo, ¿no? Entonces, medir la complejidad de un algoritmo. Bueno, un problema dijimos que es complejo cuando uno tiene una solución sencilla, pero es difícil encontrar una solución sencilla y óptima. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de buscar la mejor solución, ¿no? Siempre podríamos encontrar a lo mejor algo mejor, tal vez haya uno que sea mejor, y esto puede llevarnos, sí, si encontramos uno mejor, nos lleva a reducir la complejidad. Hay un teorema que escribió Bloom, que dice que existen problemas para los cuales siempre es posible mejorar considerablemente cualquier solución. Bueno, entonces es difícil establecer la complejidad directamente así con la función, depende del algoritmo, depende del tamaño de la entrada, depende de la codificación, un montón de cosas en juego en cuanto a esto. Entonces, lo que usamos, bueno, antes de eso voy a decir esto, que la codificación también cumple un rol muy importante. Depende si nosotros tenemos, por ejemplo, si todo está basado en números, podemos llegar a tener medidas sobre el logaritmo, si lo escribimos en binario, ¿sí? De ese número, o si es una lista, ¿no? Entonces ahí mido el tiempo. La cuestión es que formalmente el tiempo es lo que
el tiempo en base a la cantidad, al tamaño n de las entradas, es lo que me va a marcar básicamente la función que voy a querer de alguna manera acotar para que estudiar la complejidad temporal, y la vamos a llamar T sub n o T de n, en función de la entrada, del tamaño de la entrada. Bien, pero como es difícil esto, porque no en todos lados es igual, lo que vamos a tratar es de medir la complejidad basándonos en una escala de clases de funciones, ¿sí? A las que llamamos orden, generalmente orden de una determinada función. El orden expresa el comportamiento dominante de la función, esta de tiempos, para datos lo suficientemente grandes, porque para datos chiquitos uno lo puede medir, ahí puede saber, pero el problema es cuando los datos son grandes. Entonces ahí lo que usamos es lo que se usa en algoritmia, ¿sí? Es el orden asintótico, ¿sí? Si es logarítmico, si es cuadrático, si es polinomial. Entonces, ese orden asintótico siempre se aplica a la función de tiempo. Mide la complejidad temporal y expresa el comportamiento dominante cuando el tamaño de la entrada es grande, que es cuando nos interesa medirlo. Bien, las medidas del comportamiento asintótico son 3, las que generalmente se usan, pero hay una que domina más. La O grande, o cota superior del tiempo de ejecución, o asíntota superior. Omega grande, cota inferior o asíntota inferior. Y Z, orden exacto o cota ajustada asintótica, ¿sí? En general, el comportamiento de los algoritmos que vamos a usar nosotros y que es más utilizado es la asíntota superior, en la famosa O grande. Entonces, ¿quién es O grande? Si uno tiene dos funciones, la del tiempo, que es la que nosotros tenemos, y una función f cualquiera, se define que el t de n se aproxima al orden de la función de n si existe una cota y un n, tal que la función siempre es menor o igual que esa cota por la otra función, para un n grande. Es decir, que es el conjunto de funciones que asintóticamente la podemos acotar superiormente. Lo que significa que a partir de algún momento t no crece más rápido que f. ¿Está bien? Entonces, acá les hicimos con el GeoGebra algunas representaciones. Si yo tengo una función de tiempo, supónganse que me da n más 1, la acoto por una c que es 10 y una función que es n, y para n grandes, allá, por acá arriba, nunca mi función va a ser más grande que la cota que le puse. ¿Sí? Fíjense que abajo la función tal vez sí se comporta media rara. ¿Sí? Está a lo mejor por arriba de la cota, después por abajo, después por arriba, pero a mí lo que me interesa es lo que pasa acá, cuando yo crezco en el tamaño, ¿sí? Para n lo suficientemente grandes. Acá lo ven con el GeoGebra, ¿sí? Acá hicimos la función n más 1 o x más 1 y la cota que es 10x. Entonces, fíjense que la verde es mi función de tiempos y la otra es la cota que le puse. Que nunca se va a pasar asintóticamente de esa función. Entonces, lo que voy a decir es que el orden es el orden que tiene la función cota, que es f, en este caso n. Entonces, el orden de esta función es n. Decimos que la función n más 1 tiene orden n. Esa es la explicación. Bien, acá tenemos un ejemplo con una función cuadrática. Supongan que ustedes les dan una función de tiempo que le da 10n cuadrado más 4n más 2. Entonces, esta función, que es esta que está en verde, la acoto con otra, ¿sí? Que es esta g, que también es cuadrática, ¿sí? Es del orden de x cuadrado. Fíjense, 20x cuadrado más 2x. Cualquiera, elegí cualquiera. Entonces, abajo, tal vez, en los valores chiquititos, no pasa nada. Pero en cuanto x crece o n crece, me importa ver que el comportamiento de mi función de tiempo
siempre está por debajo de esta cota. Entonces voy a decir que el orden de mi función es n cuadrado. Cuando yo tengo instrucciones condicionales, ¿cómo calculo el tiempo? Ya vimos cómo calculo en una lista, cómo calculo en una selección. Bueno, el tiempo de la selección es el tiempo de la condición más el máximo tiempo que tarda la parte del then y la parte del entre la parte del then y la parte del else. En un case es el máximo que tarda cada caso. Bien. Habitualmente podemos evaluar las funciones de tiempo en ese sentido. Entonces, acá, por ejemplo, lo que les traigo es el benchmarking. Es algo interesante porque estudia la eficiencia temporal. A veces usan programas llamados benchmarks que funcionan midiendo los tiempos de ejecución de los algoritmos. Y se publican resultados de aplicar eso a distintas máquinas, ¿no? Para promocionar a lo mejor hardwares o softwares que anden mejor con ciertas máquinas o no. Pero la realidad es que le podemos dar un muy buen fundamento que no es así, no se puede probar la complejidad así, porque justamente le podemos asegurar a cualquiera que no depende de la ejecución de un programa, sino que es fundamental estudiar el algoritmo y sus soluciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, acá tenemos nuestra función in, en este caso se llama pertenece, dijimos que era de orden n, lineal, y acá hay otra función que hace lo mismo, que está escrito en un lenguaje Turing completo, pero de alto nivel, y que también tiene orden n. Entonces, esta puede tener menos líneas, esta puede tener más líneas, y la complejidad siempre es la misma, ¿sí? Esta puede correrse en una máquina, esta puede correrse en otra, esta le puedo acelerar la máquina en tiempos de ejecución, pero nada, siempre la complejidad es un tema algorítmico, no tecnológico, ¿sí? Bien, nada, esto era una acotación para que ustedes tengan. Bueno, entonces, los comportamientos asintóticos de las funciones de tiempo, que es la que nos interesa a nosotros estudiar de los algoritmos en función de sus entradas, pueden ser alguna de estas, ¿sí? Nosotros los solemos llamar logarítmicas cuando el orden está dentro de la función logaritmo de n, lineales si el orden es n, cuadrática si es n cuadrado, cúbica si es n cúbica, polinomial si es cualquier polinomio, y exponencial cuando, bueno, tengo algún exponente de este tipo, ¿sí? Siempre la complejidad es menor en este sentido, ¿sí? Esto es lo de mayor complejidad. Esta es muy, muy compleja, ¿sí? Esta es la mayor. Los algoritmos que dan este tipo de orden son los más complejos, ¿sí? Y los menos complejos, bueno, el orden constante, no se los voy a decir, pero los logarítmicos son los menos complejos. Pues están los lineales, que son los que se meten por acá, los cuadráticas, que hay muchos. Por ejemplo, un ciclo dentro de otro ciclo, es de complejidad cuadrática. Si yo tengo un ciclo, eso hay mucho en las matrices, ¿sí? Cuando uno recorre una matriz, un ciclo dentro de otro ciclo es muy común. Bueno, eso tiene orden n cuadrado, ¿sí? Porque el ciclo de adentro con el ciclo de afuera se multiplica en función de la entrada. Bien, este es el orden que se estudia en general, porque si no sería muy específico en cada caso, ¿no? Entonces uno aproxima, básicamente. En general, por ejemplo, acá les trajimos algunos ejemplos. La búsqueda secuencial es de orden n. La búsqueda binaria es de orden logaritmo de n, menos compleja. El ordenamiento de un arreglo bubble sort es de complejidad cuadrática. El quicksort es de complejidad cuadrática en el peor caso. El heap sort es el mejor de todos porque es de orden n logaritmo de n. Miren, acá siempre n logaritmo de n es mejor, ¿sí? Acá n logaritmo de n es lineal, perdón, es igual
que este, pero es un poquito más eficiente. Pero mejor que la cuadrática, ¿no? Esos son básicamente las complejidades de los ordenamientos, los cuales son muy usados, son algoritmos muy usados. Entonces, para hacer un poco de cierre, un algoritmo con orden constante, en cuanto a esto de los órdenes, ¿no? Ejecuta un número constante de pasos. Es óptimo ese, es el mejor. Después, con orden logaritmo, un poquito más lento, a medida que n crece. El lineal crece parejo, o sea que abajo, los más poquitos y muchos van a ser parejos. El cuadrático solo es práctico para problemas chicos, pero empieza a dejar de ser útil para problemas muy grandes. El cúbico es, a pesar de que básicamente se lo hace polinomial, es útil siempre que sean los problemas chicos. Y el exponencial es generalmente el que no es útil. Vamos a ver por qué. Supongan una máquina muy antigua, ¿sí? Que cada operación tarda 0.001 milisegundos. Acá hay una tabla que con una entrada de 10, un n de 10, 20, 30, 40, 50, 60, y con algoritmos para la misma entrada, que son de distintos órdenes, los que vimos recién, logaritmo, n logaritmo, cuadráticas, bueno, también hay a la quinta, y bueno, ni les digo estas. Fíjense que cuando el algoritmo que yo aplico para una entrada de 10, cuando ese algoritmo se aproxima al logaritmo de n, es decir, es de ese orden, fíjense que más o menos tarda, no cambia demasiado, ¿sí? Cuando es de orden n, bueno, va subiendo un poquito, pero no tanto. Lo mismo, vamos a ver la cuadrática. La cuadrática sube un poco más con cada uno, pero también es bastante despreciable. Ya la quinta tarda un poco más, ya hablamos de minutos en vez de segundos. Ahora, fíjense, si yo llego a tener un algoritmo de orden exponencial, del 2 a la n, estoy hablando exponencial, pero con base 2. Fíjense que cuando yo tengo una entrada con 10 de lo que sea, no importa, tardo 0,001 segundo. Pero fíjense lo que tardo cuando tengo 60, ¿no? 366 siglos. A ver, no lo voy a ver ni yo ni mi descendencia, no sé, alguno lo verá, ¿está bien? Pero la realidad es que esto crece de una manera en la que es terrible. Y no les digo nada si es del orden de 3 a la n. Ya estamos tardando 1.3 por 10 a la 13 siglos en ejecutar algo de tamaño 60. Cuando en una función, o si el tiempo es n, me está tardando 0,006 segundos, nada que ver, ¿está bien? Entonces, acá ya, por ejemplo, el factorial, bueno, si es del orden factorial, ni les digo que ya con una entrada de 20, de un n igual a 20, estoy tardando 771 siglos. Entonces, la complejidad, cuando se va al diablo, es decir, cuando es de orden exponencial, ahí hay que prestarle atención. Ahora bien, ustedes me pueden decir, claro, pero me lo estás mostrando en una máquina ultra vieja, Mara, cambia un poco, modernizate. Bueno, bárbaro. Vayamos a una máquina 1000 veces más rápida que esta. 1000 veces más rápida, ¿sí? 1.000.000 de veces más rápida, no sé. Hicimos el ejemplo con 1000 veces más rápida. Fíjense lo que pasa. Si yo tengo vamos a tomar el cuadrático, y con la máquina esta me tardó n3, no importa, 1000 veces más rápido me va a tardar 31.6 con n3. Ahora, si yo tengo una exponencial, ¿sí? Un número cualquiera me tardó con esta máquina, con una 1000 veces más rápido me va a tardar eso más 9.97. Es decir, que no cambia demasiado. ¿Está bien? Si yo tengo una máquina 1000 veces más rápida. ¿Se entiende? Entonces, la exponencial es exponencial siempre. Así yo tengo una máquina que procese en este tiempo cada operación,
o bien que procese 1000 veces más rápido, 1 millón de veces más rápido, quiere más 10 millones de veces más rápido, igual el exponencial no cambia, va a tardar más o menos lo mismo, más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, no se trata de velocidad ni de tecnología, se trata del problema del algoritmo que tarda eso. Es así. Entonces, la complejidad tiene que ser, para medirla, ¿no? Me independizo de la máquina, del lenguaje de programación, del compilador, de cualquier elemento. El tamaño del dato es lo que me va a servir para representarla, que puede ser el número en sí o la cantidad de elementos que puede componer, por ejemplo, una lista. Pero acá lo que importa es que hay problemas que requieren tanto tiempo que se vuelven irresolubles, ¿no? Estos que son de orden exponencial. Cuando dice estos de orden exponencial, bueno, chao. Sabes que en algún momento no lo vas a poder ver. Entonces, un algoritmo, lo que vamos a decir y concluir, es que un algoritmo lo decimos que es bueno o eficiente si tiene orden polinomial. Y es malo o no eficiente, malo, a mí no me gusta, lo puse porque en realidad lo veo en muchas bibliografías, ¿sí? Este algoritmo es bueno. ¿Por qué decís que es bueno? Porque anda rápido, porque tiene menos sentencias. ¿Por qué decís que es bueno? No. El algoritmo es eficiente o no eficiente, ¿sí? Y es eficiente cuando tiene un orden polinomial y es no eficiente, no vamos a decir deficiente, no eficiente cuando tiene un orden exponencial. Pero dejo abiertas unas preguntas para cuando veamos la próxima clase de complejidad. ¿Siempre será posible que haya algoritmos polinomiales para resolver un determinado problema? Es decir, ante cualquier problema, ¿será posible que yo encuentre algún algoritmo polinomial? ¿O puede ser que haya alguno que crezca, que sea de orden exponencial? Bueno, existen problemas para los cuales no se conocen algoritmos polinomiales que los puedan resolver. No se probó que no existan, Es decir, nadie lo encontró. Eso es lo que digo. ¿Hay problemas? Estoy segura y sé que hay problemas, ya lo vamos a ver la próxima clase. Hay problemas para los cuales no se conoce ningún algoritmo de tiempo polinomial que lo resuelva. Es decir, que pare en tiempo polinomial. Aunque, a ver, nadie dijo que no existan. Simplemente que todavía nadie lo encontró. ¿Sí? Y yo me juego que va a ser difícil que lo encuentre. Y el que lo encuentre le van a pagar mucha plata. $1 millón. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde termina nuestra clase de hoy, que es sobre complejidad, qué es la complejidad, básicamente, para mostrarles un poquito de qué se trata. Lo importante de estos es tener claro, es que yo no puedo calcular la función todo el tiempo directa, calculo más o menos en función de, bueno, los cálculos que tiene, sobre todo me interesan los ciclos dentro de un algoritmo, y claramente tengo que tener muy claro el tamaño de la entrada, ¿no? Porque de eso también va a depender. No es lo mismo una suma que la búsqueda dentro de un vector, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas a tener en cuenta. Sepan que siempre hay una función del tiempo, en función de los cálculos que tiene ese algoritmo, y de cómo es la entrada. Y que bueno, no es que uso esa función, sino que uso una aproximación de esa función con el orden asintótico, que es ese O grande famoso que seguramente lo deben haber visto en algún lado. Y que bueno, lo que me interesa es que el tiempo que tarde ese algoritmo esté siempre dentro de un polinomio, ¿no? De un orden polinómico, que no se me vaya a un exponencial. Eso es lo que me interesa. Si es lineal, mejor. Y si es polinómico, que se quede ahí, en el cubo, en la cuarta, bueno, en un polinomio, no importa. ¿Está bien? Que sea polinómica la función. Ahora,
Si la función es exponencial, ahí está bien, ustedes me pueden decir, pero escúchame, ¿puedo yo tener un algoritmo que sea exponencial? Y bueno, le puedo calcular más o menos cuánto tarda. Sí, si tienen pocos datos. Pero si los datos son muchos, ahí es donde está el problema. Entonces ahí ya va a tardar. Y a veces puede tardar tanto que, no sé, nadie lo va a poder ver. Por lo menos de los que estamos acá. ¿Está bien? Así que bueno, espero haber sido bastante clara con este tema que no es fácil, tiene mucha teoría atrás, no la vamos a ver desde ese punto porque si no, necesitaríamos una materia aparte, y además ustedes tienen un perfil que no necesitan tampoco saber los fundamentos matemáticos, ¿no? De todo esto. Así que por lo menos saber que existen y que estas funciones se usan mucho para aproximar algoritmos, ¿no? Tiempos de algoritmos. Así que les vamos a dejar una practiquita de esto y, por supuesto, va a haber unos tips tanto para el lenguaje S como para un poco de cálculo de algunas complejidades que tenemos ahí en la práctica, sencillas, que no van a ser muy complejas, para que ustedes puedan sacar la función de pasos. Esto es otro tema que quiero decir. Cuando nosotros hablamos de tiempos, en la máquina de Turing se habla de función de pasos, que son los pasos que va haciendo la Turing, ¿no? Cada vez que vieron en el GFLAP que se va pasando, cuando lo corremos, va haciendo el movimiento paso a paso, bueno, eso, si se cuenta, tiene la función de pasos para determinada entrada, y bueno, después si logro armar la función para todas las entradas, perfecto. Eso es la Turing. Y en un algoritmo es la función de tiempo respecto del tamaño de la entrada. Entonces, ahí les armamos unos tips para que ustedes puedan resolver tanto la práctica de lenguaje S como la práctica que van a tener de complejidad computacional. ¿Sí? Y la clase que viene vamos a hablar de estos problemas que se nos escapan en el tiempo, que son los clásicos de exponenciales, y ahí se meten, bueno, estos problemas NP completos, los problemas P y NP completos. P y NP y NP completos, que todo tiene que ver con Turing, aunque no lo veamos tan directo. Así que bueno, cualquier duda que tengan sobre esta teórica, que después, bueno, queda grabada y además se las vamos a subir, nos dicen, bueno, por el foro que seguramente el jueves, como siempre, vamos a armar el foro y a subirle las cosas. Así que bueno, vamos a detener la grabación. A ver, ahí estamos. Profe,